Bienvenidos al sitio La Voz de los Poetas. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con diferentes voces. Voces que dejan huella en nuestra vida. La persona que hoy nos acompaña es el señor Pedro Domingo Pelusa Suero. Es un arquitecto de voces. Cuando vos eras niño, ¿qué cosas veías, como dibujo animado? ¿Veías a Tom y Jerry? Absolutamente. ¿O veías, claro. no sé, los cortos animados? Bueno, yo tenía una tía que era pianista y que era muy artista. Era soltera. Y a mis 4 o 5 años me llevaba al Colón, a la última gradería del Colón, a ver conciertos de piano fundamentalmente, porque ella era pianista y le gustaba. Entonces ella tenía toda la posibilidad de transferirme a mí sus gustos musicales y sus gustos estéticos, los volcó en mí, porque ella era soltera, ¿no? Yo era su sobrino. Y tengo una formación, digamos, que tiene, muy inducido por ella, ¿no es cierto? Me llevaba al Cine Real. El Cine Real que quedaba al lado del Maipo, no sé si está todavía, creo que no. Y ahí se veían dibujitos animados. Yo veía permanentemente dibujitos animados. Pero esto no quiere decir que lo que yo después terminé haciendo, que son voces de dibujos animados, haya tenido que ver con aquella etapa. No es que yo en aquel momento tuviese el deseo de hacer ese tipo de cosas. No, quizá no puedo recordar exactamente qué deseos me provocaba todo eso, pero me interesaba enormemente toda la cosa. Es decir, por supuesto ella trataba de entretenerme y a mí me entretenía muchísimo, al punto tal que una vez fui al Colón a verlo a Arturo Rubinstein. Y entonces en mi casa me habían enseñado a hacer papel maché y hacía títeres con un mate, lo cubría con papel maché. Y ¿sabés lo que es papel maché? Sí, por supuesto. Bueno, sí, por si acaso la gente que vea esto, papel maché es romper papeles de diario, meterlo en un balde con agua hasta que se hace una pulpa, y con esa pulpa más engrudo uno puede modelar algo sobre un mate y de esa manera se hace un títere. Y entonces volví de verlo a Arturo Rubinstein e hice el títere de Arturo Rubinstein, que tenía un pelo que le salía de bastante más atrás y era una melena. Entonces hice el títere de Arturo Rubinstein porque me impresionó enormemente, al punto tal que mi tía tenía los discos de Arturo Rubinstein y yo escuchaba tanto lo que había visto en el Colón como los que estaban en los discos. Pero entonces la música estaba inmersa en tu casa, el tema del tango. Yo siempre dije que en mi casa había sopa, puchero y música. Ajá. Era un alimento más. O sea, para mí fue el alimento espiritual que ojalá a todo el mundo le hubieran dado cuando fue chico, ¿no? En mi casa la música era un elemento importante, muy importante. Ya digo, mi tía era pianista, mi mamá era pianista, había un solo piano y había un solo taburete y se peleaban por quién se podía sentar a tocar el piano, al punto tal que terminaban tocando a 4 manos. ¿Y cómo es que ella te enseñó ese amor por el tango? ¿Te enseñó a cantar? Mi mamá me enseñaba a cantar. ¿Ah, sí? Mi mamá... ¿Y a los 3 años te enseñaba a cantar? Y sí, por supuesto. Me enseñaba a cantar y yo cantaba. Y claro, me enseñaba esas letras canallas. Yo nací en el año 1938, mi mamá me enseñaba en el año 41, flaca 2 cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez. Y yo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. Y tergiversaba las palabras. Al tergiversar las palabras, la gente se reía. Y para mí la risa era un aplauso. Así que me encantaba hacer reír a la gente. Claro. O sea, no me avergonzaba porque se rieran. La música para mí, ya te digo, fue un alimento espiritual continuo. Porque concretamente a mí me daba placer. Era una cosa placentera.
para mí, tanto cantar como escuchar, como fijarme cómo tocaban el piano otras personas que no fueran mi mamá y mi tía. Entonces, o sea que tu mamá y tu tía tenían un papel muy preponderante en tu vida. Absolutamente, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, pues yo no tuve papá siendo chiquito y por lo tanto mi mamá era mi papá y mi mamá. Mi papá vivía pero se había divorciado de mi mamá y no tuvo influencia sobre mí. Mi tía, que era una muy buena pianista, era una pianista aficionada pero con características profesionales. Pero digamos, así como eran santiagueñas, mi madre y mi tía y toda mi familia materna santiagueña, Contreras López, el apellido, tocaban chacareras, tocaban zambas, tocaban cuecas. También tocaban. Sí, claro, claro. Al punto tal, claro, ellas vinieron de Santiago después de la crisis del 30, por razones naturalmente comerciales de mi abuelo, que tuvo que trasladarse a Buenos Aires, y trajeron todas sus conocimientos y sus cosas folclóricas santiagueñas, bien santiagueñas. Y cuando vinieron los hermanos Ábalos, que eran amigos de la familia, porque Adolfo Ábalos, el pianista de los hermanos Ábalos, aprendió a tocar el piano en la casa de mi mamá, en el piano de mi mamá. Por lo tanto, seguían viniendo a casa a tocar el piano porque eran amigos de chicos. Claro. ¿Y cómo fue tu encuentro con la radio? Porque eres locutor. Bueno, sí, por eso digo, cuando me dijeron queremos que contés tu historia, dije ¿cuántos años tienen para que yo les cuente? Bueno, voy a acelerar los detalles porque si no esto no termina nunca más. No. Bueno, por supuesto que yo aprendí a cantar y por lo tanto a mis 12 años con un compañerito del barrio que había ido a estudiar piano, hicimos un dúo, porque mi mamá y mi tía, por razones económicas, pusieron una escuela de folclore en mi casa. Y por lo tanto me dijeron, decirles a tus amiguitos si quieren aprender folclore. En aquel momento el folclore estaba muy en boga, los chalchaleros habían irrumpido en Buenos Aires, junto con los hermanos Ábalos y demás, y muchos otros folcloristas. Y la cuestión es que se tocaba folclore, cosa que hoy en día no sé qué pasa con el folclore, pero en aquel momento era muy importante, se sabían todas las zambas y demás. Y todos los chicos tocaban la guitarra. Sí. Y querían aprender a tocar la guitarra. Por esa causa mi mamá me dijo, andá y decirles a los chicos del barrio que acá hay una escuela de folclore. Y vino un amiguito mío que ya tocaba el piano, que sabía armonía, y con ese empezamos a hacer primera y segunda voz. Resulta que el que enseñaba la guitarra era el Negro Ledesma. Negro Ledesma era uno de los integrantes del dúo, ¿cómo se llamaba el dúo? Martínez Ledesma, creo. Martínez Ledesma. Creo así. Bueno, ya hay cosas de la memoria, pero muy famosos, muy en boga en ese momento. O sea que el Negro Ledesma era un tipo que llamaba la atención y enseñaba a tocar la guitarra. Claro, cuando se iba el Negro Ledesma yo agarraba las guitarras y yo había estado mirando cómo era la clase, pero no hacía nada, porque no me enseñaban a mí. Sí. Pero cuando se iba el Negro Ledesma yo agarraba la guitarra. Ahí. Claro. Ahora, como mi amigo era alumno del Negro Ledesma, mi amigo me enseñaba a mí lo que le había enseñado el Negro Ledesma, entonces tocábamos la guitarra los dos y cantábamos. Entonces salimos a cantar al barrio, porque ya... Y entonces ensayábamos contra un zaguán de una casa que tenía muy buena resonancia y por lo tanto sonaban bien las voces. ¿Y quién vino a ver qué era lo que pasaba? El cana de la parada. Ojo, nosotros teníamos 12 años, 13, 12 años, y el cana tenía 20, porque en aquel momento se hacía el servicio militar en la policía. Y entonces, en la parada policial, que había un cana por cuadra, un cana por cada esquina o por cada barrio, digamos, por cada tantas manzanas, apareció el cana de la parada que tenía 20 años y que tenía una voz muy dulce. Y se puso a cantar con nosotros y armamos un trío. A ese trío se armó un cuarteto porque apareció
Picho Ciamarela, hijo de don Rodolfo Ciamarela. Don Rodolfo Ciamarela, autor de música popular muy difundida, muy conocida. Tres cosas hay en la vida. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, ay Dios, la memoria. Pido disculpas por la memoria, pero yo planteé la cosa y alguno memorioso la debe conocer. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen las tenés que tomar. Otra canción qué sé yo, se me vienen a la mente un montón de cosas. Bueno, la cuestión es que don Rodolfo Ciamarela padre, más allá de ser autor de cientos de tangos, cientos de canciones como las que tontamente estoy tratando de recordar ahora, era también el primer jinglero argentino. Por lo tanto, él había hecho los jingles de Jabón Federal. Jabón Federal. Jabón Federal, sí. Que lo cantaba Memoria Mía. Espérate, bueno, y encima me confundo porque me da bronca no acordarme. No, por favor, disfrútelo. Libertad Lamarque lo cantaba, Libertad Lamarque. Y bueno, la cuestión es que cuando se entera don Rodolfo Ciamarela que su hijo tiene un cuarteto vocal, ya en este caso no con el Cana de la Parada, sino con otro muchacho que también tiene una voz maravillosa, nos metió dentro de un estudio de grabación profesional y nos hizo grabar los coritos de los jingles. Y por lo tanto yo conocí de golpe lo que era un estudio profesional, lo que era un micrófono profesional, a qué distancia tenía que estar uno del micrófono para que no entrara la resonancia de la sala, cómo era una sala acústicamente tratada para que no se metiese la resonancia, no hubiera lo que te pasa en el baño, que vos en el baño escuchás la resonancia porque tenés todas paredes reflectantes. Contrariamente, en una sala de grabación hay todas paredes absorbentes. A partir del momento en que yo entro dentro de una sala de grabación, empiezo a ver el mundo profesional. El mundo profesional en serio, más allá de que en mi casa venían profesionales, ¿no es cierto? Y yo ya sabía lo que eran profesionales tocando, pero yo nunca había visto tocar una orquesta completa, porque a mi casa no venían orquestas. Y empecé a ver cómo era la técnica de cómo poner los micrófonos en cada instrumento, ¿no es cierto? Es decir, porque hay instrumentos que son muy, muy bajitos y hay instrumentos que son muy estentorios. Una trompeta toca de una manera muy distinta y mucho más fuerte que una guitarra o que un violín. Bueno, la cuestión es que me hice amigo de los técnicos de grabación y les pedí si me dejaban ir a ver. Y yo me quedaba ahí a mirar. Y aparte vi tocar de todo, porque ya había instrumentos que yo no conocía. El bandoneón, por ejemplo, no habían venido nunca un bandoneón a mi casa. Orquestas de bandoneones impresionantes. Claro, bueno, y la cuestión es que me metí en el mundo profesional. Y de golpe, bueno, fueron pasando los años, mi mamá no quería saber nada que yo me dedicase a la música, porque ella quería que yo fuera un profesional, cosa que nunca traté de no frustrarla. Me recibí de bachiller, entré en la Facultad de Arquitectura, luché mucho dentro de la Facultad de Arquitectura, pero en un momento dado la música me ganó. ¿Se recibió de arquitecto? No. Abandoné por la mitad por el hecho de que evidentemente, aparte había una opción muy, muy especial, es decir, me llamaban para grabar cualquier cantidad de cosas, porque yo era un músico, lo que se llama un músico de sesión. Es que sos un arquitecto, pero de voces. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, ya explicaremos por qué. Ahora viene. Todavía no llegamos. Bueno, la cuestión es que a partir de que yo empiezo a trabajar ya como músico, un día teníamos, por supuesto, siempre la música fue un hobby, fue un amor mío, sí. y teníamos un quinteto donde siempre había algún integrante nuevo. A la sazón teníamos un quinteto vocal y nos ensayaba y nos hacía los arreglos Virgilio Espósito. Virgilio Espósito, hermano de Homero. Sí, hermano de Homero Espósito. Fue presidente de SADAIC y aparte era
el que presentaba, él trabajaba, él por supuesto era un compositor fantástico, un músico y un pianista realmente experto, pero aparte tenía la función, entre tantas cosas que hacía, de presentar el repertorio a los artistas que venían a buscar repertorio a una editorial que se llamaba Edami, que estaba a media cuadra de Sadaic, y que era donde los grandes autores publicaban sus obras. Entonces él les contaba las obras a los, a los músicos famosos y demás. Y nosotros andábamos siempre dando vuelta por ahí, porque el primo de él era Billy Cafaro. ¿Vos te acordás de Billy Cafaro? Sí, por supuesto. Bien. Lo escuché nombrar. No lo conocí personalmente. Claro, bueno, pues yo estoy hablando de muchos años atrás. Estoy hablando de demasiados años atrás. Claro. Tengo 79, estoy hablando de mis 20 años. Usted tiene 25. ¿Eh? Usted tiene 25. Bueno, sí. Es un niño. No hace cosas de niños, pero es un niño. Sí, seguro. Sí, el otro día fui y me compré unos pantaloncitos cortos y unas zapatillitas, esas cosas. Bueno, pero Billy Cafaro cantaba muy bien, sigue cantando muy bien. Tuvo mucho éxito después él individualmente. Ojo, yo nombro a ciertas cosas del pasado que por otra parte hay mucha gente que sabe de qué se trata. Y para los jóvenes explico, fue un cantante que tuvo mucho éxito en su momento, ¿no? Sí. Sobre todo en el momento de la formación de la nueva ola, lo que se llamó la nueva ola. La nueva ola, sí. Exacto, él no trabajó dentro del staff de la nueva ola, pero estuvo ahí, estuvo en ese grupete de éxitos, ¿no? Bueno, la cuestión es que ensayábamos todos los días, porque nos gustaba, porque nos preocupábamos por nuestros arreglos y demás, hasta que un día le dijimos, ojo que estoy hablando de 2 o 3 años que nos juntábamos todos los días a cantar. Así como los muchachos se encuentran a jugar al truco o a jugar al billar, nosotros nos encontrábamos y nos poníamos a cantar. Era tan divertido como jugar al truco, ¿no? O jugar al billar. La cuestión es que un día le dijimos, che, pero Vigilio, y trabajar, ¿no vamos a trabajar nunca? Y entonces le dije, ¿qué? ¿Quieren trabajar? Sí. Bueno, al día siguiente vino y dijo, bueno, empiezan en Radio Belgrano con la orquesta de 60 profesores de Marianito Mores. Y durante 2 años nos tuvimos que vestir de smoking, a pesar de que trabajábamos en radio, porque toda la orquesta estaba vestida de smoking y era con público en el auditorium de Radio Belgrano, y cantamos todos los éxitos importantes y grabamos en EMI Odeón todos los éxitos importantes de Marianito Mores. Entonces ya tu destino con la radio, digo, y con todos los personajes que ahora vamos a ver, ya estaba predestinado. ¿Vos lo ves así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, yo no sé si estaba predestinado, pero yo hacía mucho por el destino, porque me gustaba mucho. Yo tenía una disposición absoluta para todo lo que yo hacía. Y ojo, todo lo que yo hacía era una cosa muy grupal, con lo cual funcionábamos muy bien. Es decir, éramos una barra de tipos y de chicas que teníamos que ver con toda esta movida de nuestra profesión de cantantes y de hacedores de música, ¿sí? Sí. Así que bueno, y aparte, ojo, en la música también pasa de que uno puede ser amigo de un tipo mucho más grande que uno. O sea, yo era amigo de violinistas del Colón que ya estaban para jubilarse, pero porque lo que le importaba a él era mi música y a mí la música de él. O sea, lo que nos unía, claro, lo que evitaba las grandes distancias de las edades era coincidentemente esta cosa musical. Mientras tanto, entonces, y para acelerar un poco, entre las tantas cosas que me tocaron hacer, tuve que cantar con la orquesta de Santos Lipesker. Santos Lipesker era un señor que producía muchísima música en estudios de grabación, tenía muchos seudónimos, grababa bajo muchos nombres, tenía distintas formaciones orquestales, tenía muy buen negocio con la música. Yo lo acompañaba en todas esas cosas, porque yo era un cantante, y entonces siempre que se necesitaban coritos, de ahí estaba yo. Un día me contratan para cantar en la revista Dislocada. La revista Dislocada. La revista Dislocada. Sí, sí.
era en la radio, en aquel entonces, estoy hablando de 1958, sí, el mismo año en que empezó El Gordo Porcel en la revista Dislocada, ahí fue donde empezó El Gordo Porcel, era un programa cómico que iba por Radio Splendid los domingos a las 12 del mediodía y les cortaba los ravioles a todas las familias que se juntaban a comer ravioles, y por lo tanto los ravioles empezaban después de la revista Dislocada, porque si no se les enfriaban. Porque era muy graciosa la revista Dislocada, al punto tal que, siendo radio, los cómicos salían disfrazados. Y los cómicos hacían reír a la gente verdadera, o sea, las risas eran verdaderas, porque había público. Y el Gordo Porcel salía vestido de mujer con 2 globos puestos en el pecho y por ahí se pinchaba un globo, la gente moría de risa y las risas eran verdaderas. Y era, parece mentira, una cosa de muchísimo éxito. Y ahí empecé a ver el trabajo de los imitadores, el trabajo de los que hacían voces raras, el trabajo de los que hacían cosas diferentes de lo que yo hacía con la garganta hasta ese momento, que hasta ese momento no hacía otra cosa más que cantar. Coincidentemente, el locutor en ese momento de un caldo que se llamaba Caldo Espiga, que ya no existe, era Cacho Fontana, que teníamos una edad relativamente parecida. Ahora Cacho tiene 83, 84, yo tengo 79, estábamos más o menos en la misma orden de edad. Y por supuesto, amigos, porque, claro, yo me enfrenté a un monstruo de la locución, que era un profesor cada vez que abría la boca, sí, y yo lo observaba. Por otra parte, a la par, vos fíjate cómo se junta la vocación musical con la publicidad en los jingles, con la locución de un Cacho Fontana, con el canto con una orquesta, con el conocimiento de lo que es una manera de grabar, con una manera de grabar, digamos, una manera de producir, es decir, cómo era la producción de una grabación. Y todo eso confluyó en que yo terminé siendo productor de jingles.